Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios y ahora nos toca leer el capítulo 2 de Primera de Corintios. Capítulo 2 de Primera de Corintios son 16 versos, pero creo que va a ser importante leerlos. Si usted es una persona que no tiene una Biblia, por favor comparta con ella, que todos leamos la palabra de nuestro Dios. Si usted está listo, me dice un amén y yo empiezo a leerla. Todavía no. Búsquela a ver, encuéntrelo. ¿Encontró? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor entonces, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Presta atención a la lectura, dice así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada o descanse en la sabiduría de los hombres, sino en ¿dónde? En el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo ¿qué? Muy bien, aún ¿qué? Lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Muy bien. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de dónde? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Muy importante. 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre, ¿qué? Natural, diga natural. No percibe las cosas que son de quién. Muy bien, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué dice? Muy bien. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vamos a leer todos el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos pueden decir tengo la mente de Cristo? Amén, oremos. Gracias Señor, te doy por tu bendita palabra. Gracias Señor porque tenemos este precioso libro que estamos estudiando capítulo por capítulo. Señor, sabemos que los problemas que tenía la iglesia de Corinto son los problemas que hoy tenemos como iglesia, hablo en general, pero también tenemos las respuestas y las soluciones prácticas que vienen de la sabiduría tuya, nuestro buen Dios. Usa este vaso de barro, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Muy bien, ya les iba a decir, tomen asiento. En la costumbre, ¿verdad? Bueno, yo quiero que te puedas imaginar a un joven que ha sido invitado a hablar frente a una audiencia. Hablando de jóvenes, en nuestra vigilia tuvimos hermanos que trajeron el mensaje, jóvenes que trajeron el mensaje. Imagínate un joven, ¿verdad?, que se va a presentar delante de una prestigiosa audiencia, una ciudad prestigiosa. Él se ha preparado, él ha estudiado, él ha hecho todo lo que tenía que haber tenido que hacer, haberse pensado todas las preguntas que le podían haber
o le podrían hacer, y tiene esa confianza en su conocimiento que lo respaldará. Pero mientras sube el escenario, algo le sucede. Su corazón se siente pesado, no por el temor de equivocarse, sino porque sabe que todo su conocimiento y elocuencia no cambiarán los corazones de las personas. Y ahí él se da cuenta de que no se trata de él, no se trata de su habilidad, no se trata de su conocimiento, no se trata de su habilidad de hablar, sino del mensaje que lleva la cruz de Cristo. Amén. Eso es lo que va a cambiar a las personas. Así que así se sentía Pablo al escribir a los Corintios, y por eso es que él empieza el capítulo 2 hablando exactamente de lo mismo. Pablo era un hombre muy educado, muy preparado, tenía una gran capacidad, una gran oratoria, pero ¿sabes qué? Él dice que no se confía de su propia sabiduría ni su persuasión, sino en el ¿qué? En el poder de Dios. Déjeme decirle algo, este libro, que es la Biblia, es poder de Dios. Y el Espíritu Santo tiene poder para transformarnos de adentro hacia afuera. ¿Ok? Pablo sabía que la verdadera transformación no vendría de su habilidad, sino del Espíritu Santo. Por eso les recuerda a los corintios que el poder de su mensaje no estaba en su manera de hablar, sino en la obra de Dios a través de la cruz. Nunca lo olvide, nosotros no cambiamos a nadie, nosotros no podemos cambiar un corazón ni transformar un corazón, solo Dios lo puede hacer a través de su Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Amén. Recuérdelo, nunca lo olvide. Por eso en los versículos del 1 al 8 Pablo empieza a explicar cuáles eran los fundamentos de ese mensaje del Evangelio. Pero quiero llamar su atención al versículo 9. Vamos a saltarnos hasta el versículo 9 porque es aquí donde yo quiero concentrarme. Porque dice la palabra del Señor de esta manera, va a aparecer también en la pantalla. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído o escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se da cuenta ese verso? Habla de esas cosas que ojo no vio ni oído oyó. Ahora es interesante que este versículo suele leerse en los funerales. ¿Por qué? Porque lo usan para hacer referencia al cielo, en las cosas que no podemos ver, en las cosas que no podemos oír. Pero déjeme decirte, aunque hay una implicación indirecta del cielo, no tiene que ver este pasaje con lo que va a pasar en el futuro, sino que este pasaje tiene que ver con una aplicación básica para la vida cristiana actual. El versículo siguiente deja claro que Dios nos ha revelado estas verdades aquí y ahora, que son parte de nuestra vida cristiana y Dios las ha preparado para nosotros. Este mensaje se titula así: ¿qué nos ha preparado Dios? ¿Qué nos ha preparado Dios a cada uno de nosotros? Hermanos, este versículo viene a ser como una adaptación, una paráfrasis que Pablo utilizó de otro versículo del Antiguo Testamento. Usa ese texto para luego entonces él tocar el punto que quiere tocar. Para eso vamos a leer este pasaje del cual Pablo se inspira, que se encuentra en Isaías capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. ¿Qué dice? Desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. ¿Cuál es el contexto inmediato? Bueno, se relaciona con Israel, con el cautiverio, aguardando la liberación de parte de Dios. El pueblo de Israel, cuando fracasaba, pues no le iba bien, le iba mal. La nación había pecado y había sido llevada a Babilonia como castigo. ¿Qué hacían ellos? Clamaban a Dios para que descendiera, para que los librara, para que los ayudara, y Dios responde a su oración por su gracia. Después de 70 años de exilio, Dios concede su favor. Dios tenía planes para su pueblo y no había razón para que tuvieran temor. Entonces Isaías da una profecía que mira hacia el futuro, algo que va a suceder, algo que va a acontecer muchos años antes de Cristo. Pero ahora venimos a Primera de Corintios y Pablo, 25 años después de Cristo, habla de lo que ya es un hecho, de lo que es actual, de lo que ha sido revelado.
¿Cuáles son esas cosas que ojo no ha visto ni oído? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas cosas que ahora nosotros en Cristo Jesús podemos ver y podemos escuchar? La respuesta es muy simple, queridos hermanos. Se trata esas cosas del plan de Dios que fue establecido desde el principio de rescatar al mundo a través de la cruz de Cristo. Esta es la gloria de su obra revelada. En otras palabras, esas cosas pertenecen al glorioso evangelio de nuestro Señor. Ahora, no es un plan nuevo, no es que Dios dijo, ¡ay, el hombre fracasó! ¿Cómo puedo hacer para ayudarlo? Entonces Él saca un plan de su manga y dice, voy a hacer esto a continuación. No es un plan así a las carreras. Hermanos, Dios es un Dios omnisciente, omnipresente. Él ha estado y estará. Él vive por los siglos de los siglos. Es Dios eterno. Y déjeme decirle algo. En la eternidad pasada, Él vio que el hombre iba a fracasar. Él vio que el hombre iba a pecar, iba a hacer su propia voluntad. Pero pastor, ¿por qué no hizo nada? Porque nos creó con libre albedrío. Pero es un Dios que ama al hombre. Siempre decimos, Dios que es Dios, al pecar Adán y Eva, Él pudo decir, se acabó con ustedes, los destruyo y vuelvo a crear un Adán y vuelvo a crear una Eva. No lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios ama a su creación. Dios amó a Adán, Dios amó a Eva. Así que es un plan, hermanos, no improvisado, no es un nuevo plan, no. Es un plan que corresponde al plan original de Dios para redimirnos, para rescatarnos, para rescatar al mundo. Dios deseaba tener una relación íntima con el hombre, quería tener una comunión íntima con el hombre. Ya desde la eternidad pasada Él lo había destinado así. Ahora Dios sabía lo que iba a pasar, entonces Él de la simiente de la mujer saca prepara ese plan que nosotros sabemos que es Jesucristo nuestro Redentor. Por eso el versículo 10 dice, siga conmigo leyendo, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Hermanos, Isaías vio un pequeño vislumbre de lo que nadie podía imaginar. Ahora Dios lo ha revelado todo en su Hijo. Dios ha revelado a su Hijo en la cruz. Y ahora por la sabiduría de Dios podemos apreciar, conocer, saber y compartir de ese plan redentor para nosotros. Ahora déjeme darle una aplicación aquí. Si Dios se preocupó por nosotros para rescatarnos, sabiendo que íbamos a pecar y que íbamos a estar en tiniebla, en oscuridad, sin esperanza, y nos apartó desde antes de la fundación del mundo, entonces nuestro futuro también está seguro. Amén. También está seguro. ¿En las manos de quién? En las manos de Dios. Dios está en control de tu vida. Tú no estás en control de las circunstancias. Si eres creyente, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, te has arrepentido de tus pecados y has invitado a Cristo a venir a tu vida, déjame decirte, tú no eres víctima de las circunstancias. Dios tiene el control de tu vida. No lo olvides. Diga conmigo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Estoy en las manos de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias. Cada día es un buen día para los que aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser que no parezca un buen día, no luce un buen día, ni que se sienta como tal, pero Dios está llevando a cabo su plan. Podemos estar seguros de que es lo mejor. Es cuando dejamos de confiar en Él, cuando ponemos nuestra mirada en las circunstancias, cuando empezamos a ahogarnos, cuando empezamos a dudar. Pero hermanos, el amor de Dios no ha cambiado, ni su plan para tu vida. La Biblia dice, lo que Dios empezó en ti, lo va a acabar para su gloria, y por su gloria, y para su gloria. Ten fe en Él.
Estás pasando por una crisis en este momento. Ten fe en Él. Las cosas no salieron como tú querías. Ten fe en Él. Dios tiene el control y tiene la última palabra sobre tu día, sobre tu destino. Confía en Él. Si andamos en la sabiduría de Dios, entonces disfrutaremos de su bendición. Ahora, es interesante si regresamos al versículo 7, dice así: más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Hermano, Dios sabía de antemano todo. ¿Y por qué estableció su plan de rescate? Antes de la fundación del mundo, antes que el mundo necesitara un plan de rescate. Ese es nuestro Dios poderoso. Así exactamente lo dijo Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Si gusta verlo en la pantalla va a aparecer ahí. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Qué dice? Ustedes saben, ¿qué más dice? Que fueron rescatados de una vida sin sentido. De una vida sin sentido, dice, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó. Escucha, tu rescate no se pagó. Pastor, yo no he sido rescatada. No interesa lo que tú y yo digamos. Lo que interesa es la verdad que, aunque tú no lo sabías, Dios pagó por un rescate y un precio altísimo por tu vida. ¿Qué dice la Biblia? No se pagó con cosas incorruptibles, como el oro y la plata, verso 19, sino con ¿qué dice? Léalo usted. Con la sangre preciosa de Cristo. Sin, ¿qué dice? Sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. ¿Sabes cómo hay otro nombre para Jesucristo? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Verso 20, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara al mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Así que todo este plan es parte de la sabiduría de Dios. Dios es un Dios sabio. Amén. Dios es un Dios sabio. Él sabe lo que hace, pero el mundo lo mira con escepticismo. El mundo no lo entiende, porque para él viene a ser locura. Por eso el versículo 14, lea conmigo, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios. No las entiende, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Qué tremenda palabra, hermanos. ¿Y qué necesidad tenía la iglesia de Corintios de entender las cosas y discernirlas espiritualmente? Muchas veces no entendemos que los problemas en el hogar, los problemas con los hijos, los problemas emocionales tienen un origen, y ese origen es espiritual. Hay un problema espiritual, pero Dios tiene la solución. Y Él nos da las armas espirituales para poder corregir esa situación. Ahora, ¿por qué no lo entiende el hombre natural? ¿Por qué no entiende estas cosas? ¿Por qué creen? Porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Entienden? No tienen el Espíritu Santo. Hermanos, esta verdad te ayuda a entender mejor a las personas y saber cómo orar por ellas. Porque no lo entienden. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice que son locura para ellos. Por eso que quizás un cónyuge te dice: tú estás loca, ¿para qué vas a la iglesia el domingo? No lo entiende. Un hijo te puede llamar fanática. No entiende las cosas espirituales. Cuando tú oras se ríen. ¿A quién estás orando? ¿Qué haces? No lo entienden. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces tenemos expectativas equivocadas de personas. Están ciegas espiritualmente, no entienden, no comprenden. El enemigo ha cegado su entendimiento. Por eso es que tú no puedes hablarles como espirituales. Tienes que entender la situación desde el origen. La persona dice natural, para él son locuras. Ahora, ¿cómo cambia esa situación?
Muy simple, poner nuestra fe en Él y en la cruz de Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, por la fe, después que te decides creer, Dios abre tus ojos para que puedas ver lo que no estás viendo y puedas entender lo que todavía no estás entendiendo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Tengo esta versión, quise escogerla para que la leas. Dice 1 Corintios 2, 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer, ¿qué dice? Las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Qué dice? Las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿A cuánto les gustan los regalos? ¿Cuánto están esperando un regalo por Navidad? Pobrecitos. 3, 4 levantaron la mano. Solamente los chicos levantaron la mano. Te tengo una buena noticia. Dios nos ha bendecido con muchas bendiciones. A Dios le encanta bendecirlos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabías que Dios le alegra, le trae placer bendecirte? Por eso la Biblia dice que sale el sol para justos y pecadores. Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? No es un Dios malo, es un Dios bueno. Que a pesar de lo que nosotros hacemos, a pesar de nuestras conductas, dice la Biblia, Él permanece fiel. Su amor no ha cambiado. ¿Cuáles son esas cosas gratuitas? Cosas que nos da gratuitamente. ¿Qué cosa? Incontables bendiciones gratuitas. ¿Qué es gratuito? ¿Qué es gratuito? Free. Esa es la palabra que nos aprendemos aquí en los Estados Unidos. Ni siquiera nos aprendemos a decir buenos días, pero sí free. La mentira. Free. No hay que pagarlo. Dios nos lo da. Hermanos, déjame decirte algo. La noche pasada, anoche, tú pudiste dormir en una cama y despertar. Y tu corazón seguía latiendo. Oiga, qué bendición, qué bendición. Te dio un buen sueño, te despertaste. Gracias, Señor. Respiro el aire. Respire. No deje respirar, hermano. Respire. ¡Qué bendición! Gracias, Señor. Me trajiste a la iglesia. Pude llegar hasta aquí. Oh, Dios, gracias por ese regalo. Hermano, estamos llenos de regalos de Dios y debemos contarlos cada uno de ellos. Amén. No lo olvides. Tienes que contarlos. ¿Qué pasa con el hombre natural? ¿Quién es el hombre natural? Los que apunten. Es el no creyente. Pablo establece 3 categorías de hombres. 3 categorías. Pregunta, te voy a preguntar, ¿en cuál categoría tú estás? Pablo habla del hombre natural, el no creyente. Luego habla de 2 clases de hombres. El hombre espiritual y el hombre carnal. El espiritual y el hombre carnal. Bueno, el hombre natural, hermanos, déjeme decirle, asume que todo se trata de él, se trata de su esfuerzo. Él dice yo, el yo, ¿verdad? Todo para mí, lo primero para mí, todo es gracias a mí, todo lo que tengo es gracias a mí. Yo me he esforzado, yo he hecho todo lo que he tenido que hacer y nadie quita el mérito que te has esforzado por lo que tienes, pero nos olvidamos de algo tan importante. ¿Por qué? Porque pensamos que todo se trata de nosotros. ¿Por qué pensamos así? Porque el hombre natural no puede discernir que todo viene de Dios. Aún las fuerzas que tenemos para hacer lo que hacemos, te la da Dios. Y la Biblia dice que no lo debes dar por grande, que no lo debes dar por sentado todo, sino que debes darle gracias a Dios en todo. El hombre natural no percibe eso. Él dice, saca pecho, ¿verdad? Todo se trata, ¿qué dice? Todo se trata de mí. Todo se trata de mí. En otras palabras, no le da el crédito a Dios,
sino a él mismo. Se siente orgulloso de lo que ha conseguido y de lo que tiene. Pero hermano, déjeme decirle algo. Son bendiciones gratuitas que debemos de contar. ¿Qué diferencia cuando tienes el Espíritu Santo? Empiezas a ver todo lo que Dios ha provisto gratuitamente. Porque puedes, ¿qué? Discernir la mano de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme decirle algo. Una señal de madurez es escuche, es el discernimiento. ¿Puede decir discernimiento? Si se le hace muy larga la palabra, diga discernir. Diga a la persona que está a su lado, debemos discernir. Ahora usted dirá, pastor, ¿qué es esa palabra? ¿Cómo se come? Quizás no la sabe, pero le voy a explicar por qué es una palabra tan importante. Escucha, es tan importante que puede hacer la diferencia entre la alegría y la tristeza, entre la vida y la vida abundante, entre el gozo y la tristeza, cuando discernimos como Dios quiere que discernamos las cosas. ¿Qué es discernir? Es la habilidad para, escucha, penetrar por debajo de la superficie de la vida y ver las cosas como realmente son. ¿Alguien puede decir un amén? ¿Quiere que lo repita? Discernimiento es la habilidad para penetrar por debajo de la superficie de la vida y ver las cosas como realmente son. El discernimiento es esencial para entender varias cosas. ¿Cuáles? La voluntad de Dios. ¿Me sigue? La voluntad de Dios. Hay que discernir la voluntad de Dios. También distinguir entre la verdad y el error. También evitar ser engañados por el pecado. Tengo que discernir, ver, ser más agudo y ver por debajo para ver de dónde viene esto, de dónde viene este pensamiento. Es una tentación, es una prueba. Discernir, diga discernir. Cuando vienen las crisis y las tormentas de la vida, ¿qué tengo que hacer? Discernir. No actuar impulsivamente como el hombre natural, que si enfrenta una tormenta o una turbulencia en la vida, siente que todo ha terminado. Hermanos, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero ¿qué más dijo? Confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, usted tiene el mismo Espíritu de Cristo en su vida. Yo creo que he contado esta historia. Mi esposa siempre me dice, no repitas las historias. Esa es la ventaja de estar casada con un pastor. Pero si yo lo he repetido, no importa. Se lo cuento. Un muchacho iba en un avión con otros pasajeros. Se lo conté, ¿verdad? No importa, díganlo, porque así yo me lo creo. Un muchachito iba en un avión y a otros pasajeros y empieza a azotar la turbulencia. ¿Cuánto le gusta la turbulencia? Y empieza el zamaqueo que hasta te lleva al baño, ¿verdad? Perdón por lo que dije. Porque te revuelve todo, es una cosa. Y el niño andaba tranquilo, bien sentado él. Y había un hombre al costado que ya no aguantaba el estrés de ese sacudón y esa turbulencia. Y dice, muchacho, le dice, ¿cómo puedes estar tan tranquilo si ahorita nos caemos todos? El muchacho lo mira muy tranquilo y le dice, yo estoy tranquilo. ¿Y por qué? Le dice, porque el capitán del avión es mi papá. Y yo sé que vamos a llegar hasta el final. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Cristo es el capitán de tu avión, de tu vida. Habrán turbulencias, habrán sacudones, habrán crisis, habrán dificultades. Pero Cristo dijo, yo te llevaré al final a la casa de mi Padre. Ten solo fe en mí. Aleluya, dele gloria y honra al Señor. Mi Padre va adelante y Él me sostendrá. Él no dice que te quitará la turbulencia. En la Biblia no se te promete que todo te irá color de rosas. No lo vas a encontrar. Pero sí te asegura algo. Hebreos 13:5b.
no te dejaré ni te desampararé. Alguien puede decir gloria a Dios en la casa del Señor. Gloria sea a nuestro Señor. Los corintios carecían de este discernimiento y eran espiritualmente desconocedores. Tenían una serie de problemas, les faltaba discernimiento. No estaban viendo el panorama completo del gran diseño del plan de Dios. Ahora mira lo que dice 2 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué tenemos? La mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? No significa que seamos infalibles ni que comencemos a cumplir el plan de Dios en la vida de otras personas. Nadie instruye a Dios. Pablo lo cita, Isaías 40:13, Romanos 11:33. Hermanos, tener la mente de Cristo significa ver la vida desde el punto de vista del Salvador. Teniendo en mente sus valores y deseos. O sea, significa pensar los pensamientos de Dios y no pensar en la manera en que piensa el mundo. La mente de Cristo. ¿Cómo puedo tratar de entender lo que Dios piensa y desea para mi vida? ¿Cómo puedo tener esa mente de Cristo? Hermanos, esta es la mente de Cristo. Su palabra. Aquí está la voluntad de Dios. Léala, estúdiela, medítela, aplíquela y usted tendrá la mente de Cristo. Y tendrá el discernimiento necesario para discernir las cosas que vengan a tu vida. Porque hay que discernirlas espiritualmente. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Espiritualmente, no físicamente, no emocionalmente, espiritualmente. 2 Corintios capítulo 2 versículo 10, por eso dice, vamos a ahí concluir. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, dígame. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. Porque el Espíritu lo examina todo. Mira, aún las profundidades de Dios. ¿Quiere conocer más a Dios? Tiene el mejor guía, el mejor amigo, el Espíritu Santo de Dios en su vida. Pero Él no está en todos, solo en aquellos que solo en aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesucristo y lo han recibido como Señor y Salvador personal. Estas cosas que Dios nos ha preparado para este tiempo es su plan de salvación, es su plan de rescate y tenemos que poner fe en Él. Eso es lo que enseña Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me quedan un par de minutos. Escúchame tú que quizás estás por primera vez. Quiero compartirte este plan de rescate. Nosotros vemos en el Medio Oriente cómo Israel hace planes para rescatar a los secuestrados, ¿sí o no? Y algunos son exitosos y traen de vuelta a casa a aquellos que secuestraron. Bueno, Dios también tiene un plan de rescate para salvarnos, que consta en 4 partes. Muy breves te la voy a compartir. La primera, en el principio Dios creó todas las cosas. Él creó todo. Déjeme decirle, es absurdo pensar que este edificio se creó de la nada. Alguien lo hizo, alguien lo creó. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó la luna, las estrellas y Dios también creó las montañas, los ríos, los animales. Pero la creación más grande y maravillosa, ¿cuál fue? La creación del hombre y de la mujer. Dígame, hermana. Amén. Adán y Eva tenían una relación muy buena con Dios. Tenían una relación perfecta cuando fueron creados entre ellos mismos. ¿Te imaginas? El esposo y la esposa, una relación perfecta. Eso es un milagro. Y una relación perfecta con la creación. Todo era armonía,
Dios hablaba con Adán y con Eva. Todo estaba muy bien, pero este plan continúa. Un día el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Escucha, desobedecieron a Dios. Ellos pecaron contra Dios cuando hicieron lo que ellos desearon y no hicieron lo bueno que Dios deseaba para ellos. ¿Cuál fue el resultado de su desobediencia? Hermana, hermano, amigo, amiga, trajo males y destrucción para el hombre. Esa relación perfecta se quebrantó entre esposo y esposa. También su relación con Dios. Incluso se enemistó la creación con el hombre y ahora ella clama por ser redimidas. Por eso hay tantos huracanes, temblores, terremotos. Ella quiere ser redimida porque le cayó una maldición después que el hombre peca y Adán y abren la puerta al pecado y el pecado entra e infecta a toda la raza humana. Tú y yo somos pecadores no solo por Adán y Eva, sino porque nosotros también pecamos y desobedecemos a nuestro Dios. Y nosotros vamos a morir por nuestros pecados. Dios dice, después de nuestra muerte seremos juzgados. Escúchame, serás juzgado en un justo juicio que lo llevará a cabo el mismo Dios. La pena por nuestros pecados será muerte en el infierno. Y no estoy contándote una broma, esto es muy serio. Porque esa muerte significa separación eterna. ¿Qué es eterna? Para siempre apartado de Dios. Jóvenes, escuchen. Pero ese plan no queda ahí. Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Y no quiere que seamos destruidos. Él sabe que nunca podremos volver a Él por medio de nuestros propios esfuerzos. Aunque quisiéramos y cumpliéramos un mandamiento y quebramos un segundo mandamiento, la Biblia dice como si hubieras quebrado todos los mandamientos de la ley de Dios. Por eso Dios hizo desde antes de la fundación del mundo un plan de rescate, un plan de redención que consistió en enviar a su Hijo a la tierra. Cristo Jesús nació como un varón y se le dio el nombre ¿de qué? De Jesús, el Hijo de Dios. Creció, tuvo una vida santa, perfecta, una vida sin pecado. Él dio muchas señales e hizo muchos milagros verdaderos que probaron que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando se cumplió el tiempo, Jesús dio su propia vida y lo hizo con un sacrificio, muriendo como un vil ladrón, como un vil malhechor, ocupando tu lugar y mi lugar. La Biblia dice que Él derramó toda su sangre por nosotros para pagar por nuestros pecados y poder ser restaurada nuestra relación con nuestro Padre Dios. Pero la Biblia dice que al tercer día Él volvió a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo levantó de la tumba. Más de 500 personas lo volvieron a ver igual como antes, pero con un cuerpo glorificado. 40 días estuvo con ellos. Jesús se presentó vivo. Jesús venció la muerte, venció el pecado y Dios Padre aceptó su sacrificio como un pago completo por nuestros pecados. Si tú estás aquí y me dices, pastor, ¿qué tengo que hacer para pagar por mis pecados? Solo te diría una cosa: llegaste tarde, alguien se te adelantó. ¿Quién, pastor? Cristo Jesús. Aleluya. Cristo Jesús se nos adelantó. Él pagó por todos nuestros pecados para que volvamos a tener una buena relación con Dios. Entonces podremos disfrutar de una relación con el Hijo y una relación con nuestro prójimo. Pero todos nosotros tenemos que hacer una decisión. El Hijo de Dios es el único Salvador de todas las personas del mundo. Es el único. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos que Él murió, que fue sepultado y que resucitó, nosotros seremos perdonados de nuestros pecados
y volveremos a tener una relación correcta con Dios. Cuando comienzas esa relación correcta con Dios, entonces Él te da su espíritu y su poder y su amor para vivir para Él y para amar a nuestro prójimo. Pero si elegimos rechazar a Jesús, si hoy tú dices, ¿sabes qué, pastor? Me quedo con mi religión, me voy igual como yo vine, y rechazas a Jesucristo, déjame decirte lo que dice la Biblia. Estamos condenados entonces, y la ira de Dios está sobre nosotros. Cuando muramos, se nos llevará al tribunal de Dios para ser juzgados. Si no tenemos a Jesús como nuestro Salvador, nos dará la pena máxima, la muerte en el lago de fuego y azufre. Ahora te hago esta pregunta: ¿crees en Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿Le dejarás que Él restaure tu relación con Dios? Te pregunto, ¿qué impide que tú no lo confieses a Jesucristo en este servicio? Hazlo ya, hazlo ya. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por el Evangelio. Gracias porque estas cosas tú nos las has revelado por medio de tu Espíritu. Oh Espíritu Santo, este es tu tiempo. Sabemos que tú usarás tu palabra y ella no volverá vacía. Mientras que todos estamos orando, amigo, amiga, tú no estás aquí por casualidad. No viniste por casualidad. Dios te trajo aquí. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Te acercas a Jesucristo o rechazas a Jesucristo? No hay una tercera, no hay una cuarta. Yo espero que hoy le digas: Jesús, me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y pongo mi fe en ti. ¿Qué es poner la fe en Jesús? Acéptalo como tu Señor y Salvador y cree lo que Él hizo en la cruz. Cree que Él fue sepultado y que resucitó. Cree en Él con todo tu corazón, y la Biblia dice que serás salvo, salva. Ese es tu deseo. Si tú me estás viendo a través de las redes sociales, ese es tu deseo, ese es tu anhelo. Hoy es día de salvación. Ahí donde estás, puedes decirle a Jesús: Jesús, ven a mi vida, te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Mientras que todos estamos orando, ¿habrá alguien aquí que quiera hacer esa decisión? ¿Habrá alguien que diga: nada me impide acercarme a Jesús y volver a tener una relación personal con mi Dios? Si ese es tu deseo, ahí donde está, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Ahí donde estás, levanta tu mano, sin pena, sin vergüenza, porque Cristo no se avergonzó en la cruz por ti. No te avergüences de Él ahora. Él no lo hizo en la cruz. ¿Hay alguien? Levanta tu mano. Y eso me indicará que quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Él está tocando la puerta de tu corazón. Yo lo sé. Yo lo sé. No te resistas. Hazlo por fe. Y Él abrirá tus ojos para ver lo que todavía no ves y para escuchar lo que todavía no puedes escuchar. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Ahí donde está. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Siento esperar unos minutitos, no terminar sin antes darte esta oportunidad. No quiero que usted salga de aquí vacío, sin Jesucristo. Quiero que acepte a Cristo. Ese es mi deseo, mi oración. Y hemos orado por este servicio, por usted, para que esté en este momento y escuche este mensaje, el Evangelio. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal? Una vez más. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien aquí? Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque todas estas cosas hoy las podemos ver y entender. Señor, permítenos no callarlas y compartirlas a todo aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.